Bueno, cuando en una familia aparece una necesidad especial educativa, una neurodivergencia, cuando aparecen términos como altas capacidades, TDA, pues surge la problemática de enfrentarse a ello, de saber cómo se debe atender, no solamente desde la familia, sino también desde el sistema educativo en el que nos encontramos en nuestro país. ¿Se imaginan lo complejo que puede llegar a ser? ¿Se imaginan que eso además se diese pues en varias situaciones? Se trata de la doble excepcionalidad. Vamos a ir paso a paso, vamos a hablar de las neurodivergencias y vamos a hablar de ello con dos de las personas que llegan a los micrófonos de Onda Cero Madrid Norte desde la asociación EDUCADE, que es Educación para la Diversidad España, y que están hoy con nosotras. Se llaman Alba Domingo y Ainhoa Sanz, y le doy la bienvenida a ambas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas, muchas gracias por dejarnos venir. Un placer teneros aquí, pues para hablar de una realidad que, claro, parece que hasta que no llega a ser cercana a nosotros no nos interesa o no nos preocupamos por ella, y cuando de repente aparece, pues debe ser un mundo enorme, que vamos a tratar de aclarar. Primero, aclarando de qué hablamos cuando hablamos de neurodivergencias, Ainhoa. Sí, efectivamente, hay dos términos que pueden parecer similares y lo son, pero son totalmente distintos. Uno es neurodiversidad y otro es neurodivergencia. La neurodiversidad es un término que aparece en el año 97 de la mano de Judy Singer, que es una socióloga que estudia todo el tema del autismo, y lo hace pues, en paralelo a ese otro término que es biodiversidad. Y entonces, para hablar un poquito de esa diversidad en lo que son las mentes, los cerebros de todas las personas, pues aparece el término neurodiversidad. La neurodiversidad habla simplemente de la diversidad, de diferentes maneras, de diferentes procedimientos de converger ideas, y etcétera. Otra cosa es el término neurodivergente. El término neurodivergente aparece cuando nos enfrentamos a una situación atípica. Y el término está enfrentado directamente a un cerebro neurotípico, que sería la manera normal o digamos más normal, más común, efectivamente. O sea, todos somos neurodiversos, porque cada cerebro es un mundo, efectivamente, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la individualidad somos todos neurodiversos, formamos parte de esa neurodiversidad. ¿A qué llamamos neurodivergente? Pues a ese cerebro atípico, por una manera distinta de converger las ideas. Entonces, dentro de esa neurodiversidad, pues engloba términos tan dispares como puede ser la alta capacidad, como decías, el trastorno por déficit de atención o TDA, encontramos el trastorno del espectro autista y todas lo que son la dificultad de aprendizaje, como puede ser pues, la dislexia, la discalculia, la disortografía. Ahí es cuando hablamos del término neurodivergente. Y entonces dividimos, digamos, ese global del aula al que se enfrenta un docente entre los niños neurotípicos y los niños neurodivergentes, siempre teniendo en cuenta que cada cerebro es individual y que hay que atenderlo de manera individual, tal y como dice el artículo 71 de la LOMLOE, que hay que atender específicamente a cada niño tal cual lo necesita. Tenga la neurodivergencia que tenga, o sea, un cerebro totalmente neurotípico. Claro, y es que la neurodivergencia además se enfrenta pues a la falta de comprensión de muchas situaciones, ¿no? En las que comentábamos antes de entrar en micrófono, pues niños que a lo mejor pues no llevan las tareas o no, hoy había que traer chándal, no lo has hecho, tal, bueno, pues porque procesan la información de una forma distinta, digamos, ¿no? Efectivamente, arquitectónicamente hablando, el cerebro de un niño neurodivergente es distinto. Cuando hablamos de TDA, hablamos de una corteza prefrontal distinta al cerebro neurotípico. Eso influye en todo lo que son tareas como pues, la planificación. Al final, cuando nos enfrentamos en un aula a un niño que reiteradamente no trae los deberes hechos, que necesita regularse con porque tiene cualquier tipo de estereotipia, que son esos tics que tú ves al niño enredando el pelo, haciendo, pues, o rascándose compulsivamente o mordiéndose la chaqueta compulsivamente. No siempre significa que pueda haber una neurodivergencia, pero puede ser que sí. Entonces, cuando tachamos a ese niño de es que siempre te olvidas los deberes, es que eres un desastre, es que no traes el chándal el día que toca,
es que eres desorganizado, eres caótico, porque Un no te incluso rebelde, planificas. ¿no? Efectivamente. Puede ser que vaya asociado a una edad madurativa, simplemente el niño es pequeño y todavía no ha desarrollado bien esas funciones, o puede ser que no, o puede ser que haya una neurodivergencia detrás y por ese desarrollo distinto en la corteza prefrontal, pues lo esté expresando de esta manera. Si ya parece complejo, cuando aparecen dos neurodivergencias, que puede ocurrir, ahora hablaremos con Alba de Mingo, con un caso real, que es el de su hijo, pues esto además hace que sea más complicado aún no sé si diagnosticar sería la palabra, ¿no? El detectar, ¿no? Esas neurodivergencias, porque una puede ser contraria a la otra directamente, ¿no? Sí, efectivamente una neurodivergencia puede influye de hecho en la parte más madurativa del cerebro, que no está reñida con la parte de la inteligencia. Entonces tú puedes tener a una persona con alta capacidad intelectual, con un coeficiente intelectual muy alto, que sin embargo tenga una corteza prefrontal poco desarrollada porque combine las dos neurodivergencias, la alta capacidad con el TDA, por ejemplo. Eso se denomina doble excepcionalidad. Eso Alba. Es el caso de tu hijo, tiene esa doble excepcionalidad, que vamos a definir un poco también qué es esa doble excepcionalidad. Bueno, la doble excepcionalidad engloba muchas cosas porque, como bien estaba contando Noa, es la agrupación de dos temas específicos de apoyo educativo, ¿vale? Como puede ser, en este caso, alta capacidad con una dificultad de aprendizaje. Vale, dentro de las dobles excepcionalidades estarían alta capacidad con TDA, alta capacidad con TDAH, alta capacidad con espectro autista, alta capacidad con dificultad de aprendizaje, como puede ser disortografía, dislexia, discalculia. Entonces, todo esto es la doble excepcionalidad, incluso se puede dar la triple excepcionalidad. ¿De acuerdo? Puede haber una persona que tenga tres cosas. Los estudios científicos dicen que ya dentro de un cerebro neurodivergente, como ya funciona de manera diferente, pues puede darse específicamente que haya dos, que haya incluso tres. ¿Vale? O sea, y además que sean una paradoja en sí mismas, ¿no? Porque, claro, tú no relacionas una alta capacidad, por ejemplo, con dislexia o con algún problema de aprendizaje. Claro, pasa que, bueno, todos utilizamos las cosas que tenemos no para compensarnos. Entonces, por ejemplo, en el caso de una alta capacidad con una dislexia, pues usan esa mayor velocidad de procesamiento del cerebro que le da la alta capacidad para intentar compensar los problemas, por ejemplo, de dislexia. No obstante, pueden compensarlo durante un tiempo, claro, puede llegar a un momento ya en la época del instituto y demás que ya no puedan compensarlo más y que necesiten apoyo educativo. ¿Es difícil detectar todo esto? Sí que es muy difícil, porque si tú tomas, por ejemplo, una campana de Gauss, una media, la alta capacidad estaría como más a la derecha de la campana de Gauss, pero cuando metemos una doble excepcionalidad, a la hora de medir, la campana de Gauss se ensancha mucho más, porque se compensan, como te decía. Entonces, aunque tengan una dificultad, deberían estar más a la izquierda de la campana de Gauss, la alta capacidad hace que están más a la derecha, con lo cual el rango es mucho más ancho y es más difícil de detectar. ¿Y cómo es el proceso en el que os sumergís familias en las que aparecen estas neurodivergencias? Pues ¿cómo lo empezáis a detectar? ¿Cómo es el proceso pues para llegar a esa detección? Pues normalmente suele ocurrir que se detecta una de las dificultades o en el caso de alta capacidad se detecta la alta capacidad y se atiende solo lo primero que se detecta y muchas veces no se llega a detectar la segunda doble excepcionalidad en este caso, ¿no? La segunda parte. En el caso, por ejemplo, de mi hijo, primero le detectamos la alta capacidad porque teníamos un montón de problemas en clases, se aburría, desconectaba, le hicimos evaluaciones de todo tipo y salió que era alta capacidad. Sí que vimos que tenía ciertos problemas como a la hora de ver, no teníamos muy claro y ya le hicimos una prueba en primero de primaria, pero el oftalmólogo nos decía que veía bien, que no había problema, con lo cual se quedó solo con la alta capacidad. Te estoy hablando de primero de primaria. Pasaron los años y veíamos que a nuestro hijo le costaba, pero bueno, tampoco en las notas, por ejemplo, no se notaba para nada. Claro. Siempre sacaba unas notas buenísimas, porque si tenía que escribir, pues él le decía al profesor, no, es que lo he perdido el escrito, pero lo he hecho aquí en versión digital. Claro. ¿Vale? Buscaba artimañas, ¿no? Para, como me decías antes, tratar de compensarlo. Vale, le dictaba el iPad, claro, lo entregaba todo en formato digital, con lo cual la dificultad que tenía de disortografía y de disgrafía, que es su caso, no lo veíamos. Hasta que ya llegamos a primero de la ESO y veíamos que algo ocurría, pero no sabíamos. De nuevo le volvimos a evaluar de todo, a ver si podía ser pues espectro autista, si tenía alguna otra cosita, y nos dijeron, no, es que tiene disortografía y disgrafía, tiene una dificultad
al escribir. Y después de seguir haciendo más pruebas y demás, llegamos a que mi hijo tiene un problema en los músculos de los ojos y no los mueve de la manera que tendrían que ser, no tiene la flexibilidad, la elasticidad, con lo cual no converge bien cuando ve y eso es lo que hace que tenga el problema de escritura, ¿vale? Que en este caso sería pues una dificultad del aprendizaje y en este caso específico sería tema visual, ¿vale? Nos hacemos una mínima idea de todo lo que supone esto, porque me lo has resumido en 4 minutos, pero o en 2 minutos, pero me has hablado desde primero de primaria hasta primero de la ESO, así que nos hacemos una mínima idea de lo complejo que es todo esto. Pero una vez se ha superado toda esa complejidad, una vez se ha detectado y se dice esto es lo que ocurre, ¿estamos preparados como sociedad, como sistema educativo para hacer esa atención concreta a estas situaciones? Bueno, pues creo que estamos avanzando, creo que estamos en ello. Para eso trabajamos desde la diversidad en Educade y hemos montado un congreso 20 y 21 de octubre para hablar de alta capacidad y también de doble excepcionalidad. De hecho, os comento que mi hijo quiere subir al escenario porque quiere que se vea lo que es que hay peques, pues los hay altos, los hay bajos, los hay neurodivergentes y los hay con doble excepcionalidad. Bueno, pues vamos a hablar más de ese congreso porque seguro que hay alguien que me esté diciendo... esto me está viniendo estupendamente porque yo tengo 1000 dudas, porque yo tengo alguna sospecha de que pueda estar ocurriendo algo así. El día 20 y 21 de octubre en Pinto, el Congreso Nacional sobre Altas Capacidades. Ainhoa, dame los datos de cómo va a ser ese congreso. Bueno, pues afortunadamente es un congreso que ha tenido una acogida tan grande que a día de hoy ya tenemos que confirmar que no quedan entradas presenciales. Están todas las entradas vendidas. Tenemos una parrilla de ponentes excepcionales que ya por sí solos cubrirían un evento de estas características, pero si además le sumamos que es que hemos reunido una parrilla en 2 días, que es que ha sido una acogida brutal. Nos siguen quedando, y estas sí que es verdad que no tienen, son aforo ilimitado, entradas en streaming. Cualquier persona que esté interesada en acudir de manera online, que además van a quedar grabadas esas ponencias para que puedan visualizarlas si ese día no tienen disponibilidad. Entrando en nuestra página web, que es www.aeducade.es, allí se les da toda la información de cómo comprar esas entradas y sobre todo decirles que se animen, porque desde Educade lo que creemos es que el secreto de todo esto al final está en la formación e información. Entonces, Alba de Mingo, cuando tenía en mente crear esta asociación, era precisamente llegar a los docentes y a los profesionales, a los cuales además van a acudir de manera masiva. Yo creo que más del 50%. Es mucho el perfil, ¿no? Que ha reaccionado a esta formación al final, ¿no? Porque son muchos expertos. Más del 50% de las entradas presenciales están destinadas a nuestros profesionales, con casos prácticos donde ellos van a poder ver qué es lo que ocurre en el aula y cómo reaccionar a lo que ocurre en el aula. Pues, como te comentaba, Educade es específicamente una asociación que trabaja para la formación, no solamente para las familias, sino también para todos esos docentes faltos de información y que no saben cómo tratar estos casos en el aula, ¿no? Y que muchas veces te llegan con la impotencia de decir, no solamente no tengo herramientas porque el sistema no me las facilita, es que ni siquiera tengo formación al respecto. Entonces, desde Educade lo que hacemos es trabajar continuamente. Pues, apunten www.aeducade, porque es Asociación Educade, así que www.aeducade.com.es. También lo vamos a poner en nuestra página web, en madridnorte24horas.com. Y bueno, pues presencialmente ya no es posible, que es bueno para lamentar, pero es una alegría porque son muchos los que se han interesado por esta formación, por acercarse en concreto a estas altas capacidades y doble excepcionalidad. Pero como decimos, Aeducade está trabajando pues para hablar de toda esta neurodivergencia, que hoy hemos aprendido muchísimo acerca de esa terminología, y creo que es algo que entre todos tenemos que hacer, el que ya sean términos cada vez más conocidos, más reconocidos, más detectados y más, bueno, pues también introducidos, ¿no? en los ojos de todos, para que no se encuentren, además de con todas las complicaciones, la complicación también de la mirada que no comprende qué está pasando. Así que un trabajo de todos, pero vamos, el trabajazo el que hace Educade. Alba de Mingo y Ainhoa Sanz han venido en representación de la asociación y agradecemos muchísimo estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por estar aquí y por vuestra labor. Cuando queráis. Hasta pronto. Gracias.